Iglesia, muy buenas noches, iglesia. ¿Cuántos adoran la presencia de Jesús en este lugar? Vamos a adorar su presencia y en este tiempo de estar aquí reunidos, dice la Escritura que donde dos o tres se reúnen, ahí está la presencia de nuestro Señor Jesús. Y hoy no es un miércoles cualquiera. Donde está la presencia del Señor hay libertad, hay sanidad, el Señor nos perdona, el Señor nos dirige, el Señor nos restaura. ¿Cuántos anhelan eso? Vamos a orar, Señor. En esta noche, Señor, venimos con una actitud de hijos necesitados. Queremos, Señor, que tu presencia nos acompañe. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea la sangre de Cristo limpiándonos, que seas tú trayendo sanidad, esperanza, libertad. Gracias, Señor. Te pido que esta palabra sea de bendición para todos los que la escuchamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les comparto un tema que se titula Los 10 mandamientos de Jesús y tiene que ver con los deberes que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Muchas veces exigimos los derechos, queremos nosotros y estamos rodeados de derechos, pero los derechos sin los deberes no puede funcionar. Los derechos es como cuando alguien te regala un vehículo, te regalan un carro, el carro que tú soñabas, que bueno, te dan la tarjeta de propiedad a tu nombre, tienes los derechos sobre ese vehículo, pero el deber tuyo es cuidarlo. El deber tuyo es echarle gasolina. El deber tuyo es manejarlo bien. El deber tuyo es hacerle los cambios constantes de mantenimiento para que ese carro pueda funcionar y durarte mucho tiempo. Si tú no cumples los deberes que a ti te corresponde, ese derecho corre el riesgo de perderse. Y es allí donde nosotros necesitamos complementar los derechos que tenemos como hijos de Dios con también asumir nuestras responsabilidades. Y los mandamientos de Jesús en gran parte resumen las enseñanzas que nos dio el Señor acerca del amor, de la fe, del perdón, del servicio, de la obediencia a Dios. Jesús destacó el amor de Dios como el iniciador de todo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó aunque éramos pecadores, Dios nos amó aunque no teníamos mérito, pero Él nos amó y nos mostró el camino. Dice Juan 3:16 que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos abrió el camino, pero a nosotros nos corresponde que nosotros entonces conozcamos el Evangelio, entender cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son los mandamientos que nos corresponde a nosotros seguir. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 15 al 18, Jesús dijo lo siguiente: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Jesús? Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Nosotros aún para cumplir los mandatos del Señor no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Hay gente que dice: pastor, no puedo cambiar, hay cosas que no puedo dejar. Pero es allí donde necesitamos entender que si amamos al Señor y deseamos obedecer sus mandamientos, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Empieza una transformación desde adentro. Empieza la obra del Espíritu Santo a actuar en nosotros. Lo primero que necesitamos hacer
para ser hijos de Dios es recibir a Jesús, recibir el Evangelio, seguidamente pedir el Espíritu Santo, que va a actuar como un asesor, como un abogado defensor, que nos va a guiar a toda verdad. Y es realmente la asistencia que nos da el Señor. El Señor nos permite que podamos nosotros cumplir su voluntad, hacer buenas obras, nacer de nuevo. Por eso necesitamos nosotros comenzar a creer, recibir el Espíritu Santo para empezar a ejercer nuestros deberes. Y es allí donde es importante que entendamos que hay que conocer cuáles son los mandamientos de Jesús. ¿Cuántos conocen los mandamientos de Jesús? ¿Cuántos son? Bueno, 10 les traigo yo hoy. Hoy les traigo 10 como un resumen. ¿Sabe? Los judíos tenían 613 preceptos o 613 mandamientos, de los cuales 248 eran mandamientos positivos, o sea, actos buenos que uno debía realizar. 248. 365 son mandamientos negativos, es decir, acciones que debían evitar. En estos mandamientos negativos se incluían el tema de la dieta, del kashrut. También tenía que ver con prácticas rituales, conductas éticas, morales. Y algunos de estos mandamientos los judíos no los pueden hacer porque tenían que ver con cómo se comportaban en el templo. Y como no tienen templo, entonces no pueden hacer los 613 mandatos. Obviamente, yo creo que ni los 248 o los 365, realmente eran mandatos bastante complejos y complicados. Pero el Señor no vino a abolir la ley, sino a darnos la libertad a través de la gracia y del Espíritu, pero estamos llamados a buenas obras. Entonces, para comenzar a sintetizar los mandamientos de Jesús, hoy le traigo los 10 mandamientos que creo que están allí, que involucran todo. El primero es el gran mandamiento, el gran mandamiento. Cuando vemos en Mateo 22, 35 al 40, los maestros de la ley religiosa, expertos en Antiguo Testamento, expertos en la Torá, que era lo que era antes el Antiguo Testamento, quisieron hacerle una trampa a Jesús y preguntarle cuál era el mandamiento más importante. Y dice el versículo 35 que uno de ellos, de estos expertos en la ley, intentó tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire que es un amor que involucra diferentes áreas del individuo: la mente, el corazón, el alma. Y hay un segundo mandamiento. Este es el primer mandamiento y es el más importante. Dice el 39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice el 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, ya aquí de entrada tenemos dos mandamientos. El gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Y hay otro mandato, y es amar al prójimo. Y cuando nosotros regimos nuestra vida basados en el amor de Dios, a Dios, y en el amor al prójimo, dice que allí se resume toda la ley y los profetas.
Luego viene otro mandato que también se llama la gran comisión. Entonces ya tenemos tres. El gran mandamiento que incluye amar a Dios y amar al prójimo. La gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Jesús dice a sus discípulos: por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y note lo que sigue aquí. Enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ser cristiano es más que cantar canciones. Ser cristianos es más que de pronto tener unos rituales religiosos. Ser cristiano va más allá de pronto de asistir regularmente a una iglesia o de pronto de tener un estilo de vida, una manera de vestirse, una manera de actuar. Ser cristiano tiene que ver con el compromiso de haber sido discipulado, de conocer los mandamientos. Entonces, si ustedes prestan atención hoy, ya de una vez salen sabiéndose los 10 mandamientos. Ya esta parte de entender el discipulado, ¿cuáles son los mandamientos? Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar estos mandamientos. Hay gente que dice: no los guardo porque no los conozco. Ya por ahora, ya conocemos ¿cuántos? 3. Y el tercero tiene que ver con la responsabilidad de compartir a otros el mensaje. Pero no es solamente poner en el carro Dios es amor. No es solamente decirle a alguien Dios te bendiga. No es solamente orar por alguien, sino que la persona entienda que así como hay derechos de poder nacer de nuevo, de ser perdonado, de poder ser hijos de Dios, también hay responsabilidades. Y es importante saber las responsabilidades para que las cosas duren. O sea, me regalan el carro, pero si yo no sé conducirlo, si yo no sé cuidarlo, tanquearlo, si el carro es diésel y le echo gasolina, o gasolina y le echo diésel, o eléctrico y busco por dónde le echo la gasolina, no tengo ni idea, lo voy a dañar. Entonces necesitamos conocer los mandamientos. Ser discípulos es conocer lo que el Señor espera de mí. El Señor quiere que nosotros demos testimonio, que nosotros seamos discipuladores. Primero discipulados, luego discipular. Primero recibir el evangelio de la sanidad, de la libertad, de la identidad en Cristo, para luego compartirlo a otros. Entonces, gran mandamiento, gran comisión. Seguimos, lo chuleamos. Cuarto, Jesús habla de buscar primeramente el reino de Dios y llevar una vida justa. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Cuántos tienen necesidad de algo? ¿Cuántos anhelan que Dios supla? Pero miren lo que dice antes: hay una promesa de que Dios nos dará todo lo que necesitamos, pero primeramente debemos ¿qué? Buscar su reino y llevar una vida justa. Ahora, este tema requiere un poquito más de concentración. ¿Qué es buscar el reino de Dios? El Señor Jesús enseñó a orar a los discípulos el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y uno dice: bueno, ¿y cómo así que venga tu reino? Primeramente, debes de reconocer al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo como tu Rey, el que gobierna tu vida. Ya no, el Rey ya no es este mundo. El Rey no es la fama, no es la riqueza, no es el poder, no es la vanagloria de este mundo. Nuestro Rey, objeto de adoración, es el Señor. Venga tu reino, gobierna mi vida. Entonces, el reino tiene que ver con subordinación.
Buscar el reino implica centrar la vida en los valores y en los principios del reino de Dios, los que el Señor Jesús nos enseñó. Y aquí entonces hay algunas maneras de hacerlo. Primeramente, para buscar el reino de Dios, necesito estar en intimidad con Dios. Jesús dijo, no los dejaré solos. Cuando venimos aquí a la iglesia, adoramos a Dios. No cantamos para nosotros mismos, le damos la gloria a Dios. Somos conscientes de que si adoramos a Dios, su presencia está con nosotros. Entonces, intencionalmente buscamos a Dios en la alabanza, en la adoración, en la oración privada. Siempre estamos nosotros diciendo, Señor, acompáñanos. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. El mundo no pide eso porque no conoce ni a Jesús ni conoce el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que recibimos poder de Dios cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces constantemente, intencionalmente buscamos su presencia, buscamos su dirección, buscamos su voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sabes, este mundo no conoce la voluntad de Dios. Hay personas que dicen ser cristianas que no conocen la voluntad de Dios. Hay gente que dice ser cristiana, que dice, Dios quiere tenerme pobre, Dios quiere tenerme enfermo, Dios quiere tenerme mal, Dios me tiene rabia, Dios, y uno dice, no, esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 12? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros necesitamos conocer su evangelio, conocer quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice la Escritura que todo lo bueno, todo lo santo proviene de Dios. Dios quiere que nosotros alcancemos los mayores propósitos. Dios tiene promesas de bendiciones para ti y para mí. Nuestra fe se fortalece cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros escuchamos la predicación. Entonces necesitamos entender que la oración, el estudio bíblico y la intimidad con Dios nos hace que el reino de Dios venga a nuestra vida. Nosotros podemos orar cuando hay enfermedades, cuando podemos expulsar demonios. ¿Por qué? Porque el evangelio nos enseña eso, que a los que creen podrán poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Podrán expulsar demonios a los que creen. Entonces nosotros, en conocer la voluntad de Dios, experimentándola, crecemos. Viene el reino de Dios. Entonces, para que venga el reino de Dios se necesita disciplina, oración, estudio de la palabra, intimidad, comunión, congregación. Todos esos mandatos están en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, no dejes de congregarte, no dejen de orar, no dejen de dar gracias, confíen en el Señor. Entonces, buscar el reino implica oración, estudio bíblico, congregación, adoración comunitaria. También, buscar el reino tiene que ver con servir a los demás, dentro y fuera de la iglesia. Entendemos que Jesús vino a servir, entonces nosotros servimos. También entendemos que tiene que ver con justicia y paz. Necesitamos ser personas justas, verdaderas, fieles. También tiene que ver con integridad y honestidad. Vivir una vida de integridad, ser personas confiables, siempre ser leales a la verdad. En todas nuestras relaciones, compromisos y promesas. También tiene que ver con humildad y sencillez. Necesitamos practicar la humildad, evitar el orgullo, la arrogancia, buscando una vida siempre parecida a Jesús. Jesús dijo, déjenme enseñarles que soy manso y humilde de corazón. Tiene que ver con el discipulado, con la evangelización. Tiene que convivir con la visión de hacer parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de fortalecer la iglesia. Todo eso implica venga tu reino.
estar en el reino, participar en su reino y soñar anhelando que un día estaremos en la presencia del Padre. Amén. Estaremos con el Señor eternamente. Ese es el cuarto punto. Quinto, esto tiene que ver, esto es un poquito más difícil, y es amar a los enemigos. ¿A cuánto les cuesta amar al prójimo? Sinceramente. Pues hay prójimos que son fáciles de amar, ¿verdad? Pero cuando hay algunos prójimos que son difíciles de amar, hay unos que son más difíciles que otros. Pero el Señor Jesús nos lleva el amor a otro nivel y dice: amen a los enemigos. Mateo 5:44 dice Jesús: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que lo odian y oren por quienes los persiguen. Nosotros no podemos tener una bondad o un amor dependiendo de la persona. Nosotros necesitamos desarrollar el amor basado en la gracia y en la misericordia que Dios nos dio. Oiga bien, iglesia, uno de los problemas y de las carencias, que incluso en Apocalipsis se habla de una iglesia que había perdido su primer amor. Y si hay algo peligroso en una iglesia o en una persona, es que uno pierde el amor. Cuando uno pierde el amor, pierde el combustible que le permite a uno poder avanzar. Y ese combustible nace de Dios, que nos amó y tuvo misericordia de nosotros. De esa misma manera necesitamos amar al prójimo. Así como yo recibí amor y tuve una oportunidad, el otro también la tiene. Entonces necesitamos nosotros amar a nuestros enemigos, aquellos que de pronto no nos llevan en la buena, aquellos que hasta nos maldicen, aquellos que nos odian, orar por ellos y decir: Señor, alcánzalos en tu amor. Señor, que ellos puedan ser iluminados por tu palabra. Antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero por la gracia de Dios, Dios nos transformó, pudimos conocer su camino y ahora le amamos. Oremos por aquellos que de pronto uno considera que están lejos, que el amor de Dios los alcance. Y eso es amar como Jesús. En Juan 15:12 dice Jesús: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, hay gente que de pronto a mis gustos, a mi manera de ver, no es tan fácil de amar, pero sé que Dios los ama. Y es decir: Señor, yo voy a aprender a amar como tú los amas. Y es allí donde necesitamos entonces entender que nuestra perspectiva del amor es muy corta. Por eso necesitamos amar como Jesús ama. Y Jesús amó tanto al mundo que dio su vida para salvar. Entonces nosotros no le pongamos límites ni techo al amor. Confiemos en que el amor de Dios alcanzará a muchos, y así debe ser nuestro amor por los demás. 6. Perdonar a los demás. Cuando vemos en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:14, dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Cuando uno está orando el Padre Nuestro: perdona mis ofensas así como yo perdono. Perdona mis pecados así como yo perdono el pecado de otros. Perdonar es un buen negocio, ¿sabe? Perdonar en ningún momento es decir que el que me hizo daño está justificado o lo estoy aplaudiendo, ¿no? Perdonar tiene que ver con decir: no voy a guardar rencor, te perdono. Y es una decisión de uno quitarse el veneno del rencor. Cuando uno no perdona, vive con una vida llena de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. El mayor beneficiado de perdonar es uno. Porque es que la amargura, la falta de perdón, eso es como un veneno. Eso es agrio. Y uno tiene que limpiarse de eso, porque eso daña tu vida espiritual. Entonces, si hay algo que el Señor Jesús nos enseñó para ser liberados, para ser sanados, para ser reconciliados, es perdonar. Y es difícil porque nadie siente perdonar. Es una decisión. Yo voy a perdonar para ser libre.
yo voy a perdonar para recibir más perdón. Entonces vale la pena perdonar porque es el proceso de la sanidad, es el proceso de la libertad. Si no perdonamos no somos sanos, si no perdonamos no somos libres. Pruébelo para que vea. A veces hay gente que dice, yo tengo que liberarme de esto, perdona. Y comienza declarando, yo declaro que lo perdono. Yo hago el esfuerzo de perdonar porque es que es buen canje. Si yo perdono, Dios me perdona. Vale la pena perdonar, ¿o no? Yo cada vez que aprendo esto, cuando yo aprendo que es como un canje, que si yo no perdono, Dios no me perdona, uno dice, oye, yo voy a dejar de estar tan sentido por cosas que no valen la pena. Oye, te perdono, y te perdono, y te perdono. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me perdone más. Vale la pena perdonar. Hay una libertad, hay una victoria en perdonar. Ese mandato vale la pena obedecerlo para ser libre. Ya estamos hablando de mandatos de nuestro carácter, de nuestro interior. 7 mandamientos. Ahorita lo hablé como parte del reino de Dios, ser humilde y servir a los demás. Pero quiero hacer énfasis a esto. Vea, los orgullosos, los arrogantes, los que no sirven al prójimo, los que no viven para servir, no sirven para vivir. Sí cogieron la palabra, ¿verdad? Los que no viven para servir, no sirven para vivir. Si hay un secreto poderoso que nos enseña el Señor, es servir. ¿Quieres ser un buen líder? ¿Quieres ser un gran empresario? ¿Quieres ser un gran padre de familia, una gran madre de casa? Sirve. Todo se centra en el servicio. A veces este mundo nos quiere enseñar que el servicio es, qué humillante servir. No, el que sirve es el mayor. El que sirve es el mayor. ¿Sabe por qué las culturas aman más a las madres que a los padres? ¿Sabe por qué? Porque la mamá nos sirve más. La mamá nos tiene más paciencia, la mamá nos consiente. Pues por lo general, no siempre es así, pero por lo general las mamás tienden a ser mejores en servicio y por eso se le estima y se le valora más. Mire lo que dijo Jesús, Mateo 23:11. El más importante entre ustedes será siervo de los demás o servirá a los demás. Y eso lo explicó Jesús cuando vemos en el Evangelio, vemos Evangelio de Juan 13, 14 al 15, que Jesús se quitó la capa, se puso una toalla, trajo unas refractarias y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Pedro dijo, ¿cómo yo voy a permitir que tú, el Mesías, el Hijo de Dios, me lave los pies? Y dice, deja que yo lo haga, déjame servirte y ustedes lo harán con los demás. Necesitamos entender el principio de servir. Es valioso el que sirve, es importante, es necesario. Así que necesitamos entender que en el servicio está el principio de Jesús. ¿Quieres ser un buen líder? Sirve. 8. Hay que obedecer los 10 mandamientos de Moisés. Cuando usted ve la historia de Israel, salió del pueblo salió de Egipto, y cuando Moisés subió al Sinaí, tuvo una conversación con Dios. Y Dios le dio la ley hablada, pero hubo 10 mandamientos que lo escribió con el dedo de Dios. Fueron por escrito. Los 10 mandamientos de Moisés fueron por escrito, los escribió en una roca. Y le dijo, estos son los 10 mandamientos que debes enseñar al pueblo. Ese es el dedo de Dios que escribió. Esos mandamientos son perpetuos. Pero con Jesús le añade que no solamente es obedecer los 10 mandamientos, sino hacer tesoros en el cielo. En Mateo 19, del 16 al 21, está la historia de un joven rico y dice lo siguiente: de pronto vino uno que era un joven rico y le dijo, maestro,
¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. En el Evangelio de Marcos le añade, no defraudes o no estafes. Y con esto vemos que son los mandamientos de Moisés. Pero hay un detalle adicional. Es el hecho de que usemos las riquezas de este mundo para nosotros hacer riquezas en el cielo. Un detalle muy importante. No solamente Dios nos bendice en esta tierra, sino que podemos nosotros con las bendiciones que tenemos en esta tierra sembrar en propósitos de Dios para tener tesoros en el cielo. Ese mandamiento clave allí. 9. Dios nos invita a ser la luz del mundo. Ese es un propósito que tenemos. Y somos luz del mundo con las buenas obras. Mateo 5, 14, 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Ahora vamos a entender qué quiere decir. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Nosotros estamos llamados para hacer luz a las naciones, a los demás. ¿Cómo? Con buenas obras, actuando bien. No es tanto hablar, es actuar bien, buenas obras. La gente va a leer las buenas obras y va a decir, oye, ¿tú por qué eres como tan especial? ¿Tú por qué eres tan leal, tan buen amigo, tan buena amiga? ¿Tú por qué actúas de esa manera? Porque la luz de Cristo está en ti y podrás compartir a otros. Estamos llamados a que brillen las buenas acciones, a hacer buenas obras, mostrando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y sabes, cada uno de nosotros tiene buenas obras para mostrar, ¿o no? Cada uno de nosotros tiene buenas obras para mostrar. Que obviamente, no, pero todas las buenas obras, poco a poco vamos haciendo buenas obras. Pero cada vez que tú tienes un acto de amabilidad, que tú siembras en una persona, que tú ayudas a alguien, que tú te dispones a servir, que tú tienes una buena actitud, que le das una palabra, que acompañas a alguien, que le ayudas, estás haciendo buenas obras. Entonces ten en cuenta esto, que la luz de las buenas obras no las apagues. O que tú digas, no, pero ¿qué va a alumbrar esto en este mundo tan corrompido, tan dañado, tan corrupto, tan... No, empieza a hacer buenas obras, ayuda, comparte, sonríe, dale ánimo, aconseja, ten tiempo para escuchar a alguien, sea amable, perdona, da buen ejemplo. Esas obras son actos de luz, de brillar. ¿Cuántos creen que se necesitan cristianos así? Necesitamos cristianos así. Esos cristianos amargados que no ayudan, que juzgan a todo el mundo, que critican, que se la pasan rezando y uno dice, pero este nunca ayuda, nunca aporta, nunca tiene un corazón de generoso. Eso no es. Hagan que sus buenas acciones brillen para que el mundo diga, vea, vale la pena, vale la pena. Ser cristiano debe notarse. Ser cristiano
es tener la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, el amor de Dios para ayudar a otros. Esa es nuestra parte. 10 y último, rapidito, ¿verdad? ¿Quién me los puede repetir de memoria? 10 y último. Jesús habla del sacrificio, tomar la cruz y seguir a Jesús. En Marcos 8:34 dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Vea, para uno ser discípulo de Jesús y seguirle, debe negarse a algunas cosas. Debe sacar tiempo para orar, debe sacar tiempo para hacer buenas obras, debe sacar tiempo para estudiar, para buscar la presencia, pero vale la pena, vale la pena. Nosotros realmente, cuando entendemos todo el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, uno dice, la vida no me alcanza para pagarle. No sé si usted ha hecho esa reflexión. Yo la he hecho. A veces cuando yo recuerdo todo el tema, no solamente en Semana Santa uno ve la película La Pasión de Cristo y uno ve todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, pero cuando uno recuerda también los primeros domingos de cada mes que celebramos la cena del Señor, recordamos el sacrificio que hizo en la cruz, el sacrificio de Dios para salvarnos. Uno dice, Dios mío, yo como no voy a hacer un sacrificio para ayudar a alguien, yo como no voy a hacer un pequeño sacrificio para buscar tu presencia. Vea, hay gente que hace sacrificios para hacer negocios malos. Toda la vida ahorran para comprar un carro y compran un carro malo. O toda la vida ahorran para irse de viaje y es el peor viaje de su vida. No sé si... O toda la vida se esfuerzan porque no, me voy a hacer una cirugía y no salió tan bueno, ¿verdad? A veces uno se esfuerza por cosas que uno dice, y tanto que me esforcé para esto. No sé si me están entendiendo. A veces uno se esfuerza tanto por cosas que uno dice, oye, yo la verdad creía que esto iba a ser diferente. A veces hay gente que dice, no, voy a ir al restaurante de moda. Y uno dice, uy, voy a guardar, se ve ese restaurante, uno por fotos, se ve delicioso. Es como cuando ustedes ven mis historias que yo cocino. No solamente se ve, sabe, pero uno a veces va a los restaurantes creyendo que va a comer esa comida y uno dice, esta comida fea hoy, esto le faltó sabor, esto no tiene. Pero hay cosas que valen la pena sacrificarse. Seguir a Jesús vale la pena. Vale la pena. Ahora, no es un sacrificio, no es que Dios quiera, como algunos piensan, vernos sufrir. Dios no es un Dios sádico que le gusta que uno sea masoquista, no. Las cosas buenas requieren sacrificio. A veces necesitamos, para estudiar, esforzarnos, levantarnos temprano, trabajar duro. Necesitamos también, para ayudar a otros, tener un sacrificio. Cuando uno vive la vida agradecido, uno sirve con amor, uno se esfuerza un poco más. ¿Se acuerdan de un caso? Estaba Jesús en la casa de Jairo, que era un religioso, y el religioso miraba con desprecio a Jesús, y cuenta la historia que una mujer pecadora entró y se metió ahí a la casa de Jairo, y con su cabello, con sus lágrimas y con un costoso perfume le echaba a Jesús en los pies y se los secaba. Y Jairo decía, si Jesús supiera la clase de pecadora que lo está tocando, no se dejara. Y Jesús le devuelve y le dice, esta mujer hace esto porque mucho se le ha perdonado, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros entendemos que si no fuera por el amor de Dios, que si no fuera por la gracia y el sacrificio de Jesús, nosotros estuviéramos condenados.
Pero cuando nosotros, el Espíritu Santo nos permite ver el sacrificio y el amor que hizo Dios por nosotros, nosotros no nos alcanza la vida para hacer pequeños sacrificios, para servir a otros. Para adorarle no hay que hacer sacrificio. Pero uno dice: Señor, yo te adoro. Uno participa con generosidad y con alegría cuando uno realmente sabe lo que tiene en el Señor. Para cerrar, ¿sabes una cosa? Hoy les compartí los mandatos, pero el Señor no espera a que tú cumplas todos los mandatos para darte los regalos. El derecho Dios te lo da. Todos podemos tener el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Tú hoy mismo puedes nacer de nuevo si crees en Jesús. Y te da todos los derechos de ser un hijo o una hija de Dios. La tarea después es que nosotros vamos llenos del Espíritu Santo, vamos amando, sirviendo, perdonando, optando a la humildad. Vamos nosotros haciendo buenas obras. Entendemos que tenemos una responsabilidad de iluminar y brillar. Si los cristianos todos entendiéramos esto y lo pusiéramos en obra, no hubiera tanta desilusión. Pero uno a veces se desilusiona de ver cristianos que uno dice: este es cristiano y parece crispeto, este no es ni cristino. O sea, hay gente que uno dice: no, este no, Dios todavía no lo ha tocado, o no entiende los deberes. Pero nosotros necesitamos entender que Dios espera que nosotros demos el fruto de la obra que Dios hizo en nosotros. Y ya la obra está en nosotros. En aquellos que han creído está la capacidad, el poder para empezar a hacer buenas obras. Pero necesitamos actuar. Amén. ¿Cuántos anhelan hoy recibir a Jesús como Señor y Salvador? Levante su mano. Vamos a orar y repita esta oración, pero hágasela al Señor, pero hágalo que salga de su boca. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche venimos delante de tu presencia a pedirte que nos perdones de todos nuestros pecados. Te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Venga tu reino a nuestra vida y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Te pido, Señor, que me llenes del poder del Espíritu Santo para que me guíe, para que me oriente a alcanzar tus propósitos. Te pido, Señor, que enciendas el fuego de las buenas obras, que empiece una transformación en mi vida para que pueda conocer y experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Permíteme dar mucho fruto, protégeme y guárdame, y permíteme vivir esta vida actuando en tu propósito y en tu voluntad y disfrutando tu presencia a cada momento, en el nombre de Jesús. Y ahora yo quiero orar para que el Señor traiga sanidad y libertad a tu vida, para que quite todo pensamiento falso, para que tu mente y tu corazón entienda que hoy eres una nueva criatura en Cristo, que hoy naciste a una nueva oportunidad con el Señor, que se cancela toda maldición y toda obra de Satanás en tu vida, en tu generación, y que vas a empezar a caminar en los derechos, pero también en los deberes. Y vas a ver cómo Dios te va a llevar para ser de bendición para otros por el poder de Dios que ahora está en ti. Amén. Dale un aplauso al Señor y celebra la victoria.